Buenos días, estimados hermanos. Deseo el Señor bendiga a cada uno de ustedes. El domingo anterior, el pastor Benur Carreño tituló el mensaje Compromiso para el crecimiento. Basado en el libro de Nehemías, analizó por qué suele haber poco crecimiento a nivel personal y congregacional. Señaló que no todos los creyentes tienen interés o ánimo para crecer. Hizo notar que es necesario para el crecimiento de la iglesia el trabajo, servicio y esfuerzo de todos. También que los líderes necesitan el apoyo de la congregación. Sobre el crecimiento tanto personal como de iglesia, podemos entregar muchos mensajes, pues es un tema recurrente a lo largo de la Biblia. Hoy procuro uno más, con el título Trabajemos en la construcción. Por cierto, no me refiero al trabajo de albañiles, carpinteros y otros maestros de la construcción, aunque también se requiere este tipo de trabajo para levantar templos, hermosearlos y hacerlos más adecuados para los cultos y comunión cristiana. El título me lo ha sugerido el pasaje leído hoy en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 3, que ya fue leído en esta mañana, donde se dice en el versículo 9 que somos un edificio de Dios. Además, en el versículo 10 se nos advierte que debemos observar cómo sobreedificamos sobre esta construcción que Dios inició en nosotros. Es interesante observar que en tiempos remotos, cuando no existían todos los materiales que ahora conocemos para levantar una construcción, se hicieron tremendas obras utilizando básicamente piedras y grandes rocas. Esto me trae a la memoria que el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 2 y el versículo 5, nos llama piedras vivas. Cristo usó muchas figuras de la vida cotidiana para hacer más entendibles sus profundas enseñanzas espirituales. Los escritores del Nuevo Testamento, bajo la guía del Espíritu Santo, siguen este ejemplo. Así Pablo usa ejemplos de la vida militar, deportiva, agrícola y otras para hacer aplicaciones a la vida cristiana. En el pasaje leído hoy usa la ilustración de cómo se alimenta un recién nacido, del trabajo agrícola también con sus distintas etapas y del trabajo de la construcción. Se le atribuye, perdón, analicemos entonces las figuras o ilustraciones usadas y su aplicación a nuestra vida como cristianos. En primer lugar, leche en lugar de comida sólida. Versículos 1 y 2. Hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Recordemos, hermanos, el relato contenido en el Evangelio de Juan. Un hombre importante llamado Nicodemo se acerca a Jesús por la noche para hacerle un reconocimiento. Has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios contigo.
Jesús parece ignorar este halago y le responde: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda desconcertado. ¿Nacer de nuevo siendo viejo? Jesús continúa diciéndole que hay un nacimiento carnal y otro espiritual. El apóstol Pablo usa esta misma figura cuando escribe: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí tenemos la ilustración de una profunda verdad espiritual dicha en forma sencilla. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 y versículo 1 lo declara así en referencia a Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Resumiendo, la palabra de Dios enseña que cuando fuimos atraídos por Dios al conocimiento de Jesucristo como Salvador y Señor, nacimos espiritualmente. Somos una criatura que necesita leche espiritual. Pero tal como el nacimiento carnal, donde requerimos leche y después alimento más sólido para crecer físicamente, después del nacimiento espiritual, necesitamos un crecimiento, un desarrollo y así salir de nuestra infancia espiritual. Pablo continúa: porque aún sois carnales. La reprensión que hace Pablo a los corintios para decirles que aún son niños y no crecer, se la atribuye a que son carnales. A este término se le dan varios significados en la Biblia. Pablo lo usa bastante para indicar que hay una lucha entre el viejo hombre sin Cristo y el nuevo hombre que ha nacido a una vida renovada en Cristo. No hablo de dos personas, sino de una. Soy nueva criatura, pero sigo teniendo naturaleza pecadora. En el 3 atribuye los celos, las contiendas y las disensiones al que es carnal. Siguiendo a Pablo en la carta a los Gálatas, el capítulo 5 y los versículos 19 al 21, él da una lista más larga, diciendo: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Para no seguir alargando la lista, el apóstol agrega: y cosas semejantes a estas. Este pasaje es claro para mostrarnos que si no vamos superando estas tendencias, no crecemos. Seguimos siendo niños, alimentándonos solo con leche. En contraste a esta lista de pecados que impiden nuestro crecimiento en el mismo capítulo y los versículos 22 y 23, el apóstol muestra a continuación cuál es el resultado de un cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aquí tenemos una guía para medir si estamos
creciendo. Veamos por qué dice que somos un edificio. Volvamos al pasaje leído hoy en 1 Corintios, capítulo 3, a ver si logro justificar el título de este mensaje: Trabajemos en la construcción. El apóstol Pablo inició el capítulo 3 usando la figura de un recién nacido que necesita leche para empezar a crecer. Luego pasó a la ilustración agrícola, donde se necesita que alguien plante una semilla, otro la riegue para que haya crecimiento. Termina sus ilustraciones pasando a la de un arquitecto o constructor. Dice en el versículo 9 que somos labranza y edificio de Dios. Se presenta a sí mismo como el que puso el fundamento, aun cuando ya ha declarado que somos edificio de Dios. Aclara en el versículo 11 que el fundamento es Cristo y que nadie puede cambiar este fundamento. Con esto se precisa que no se puede ser cristiano sin pasar primero con la entrega a Jesucristo como Salvador y Señor. En el versículo 10 hay otra frase de suma importancia: cada uno mire como sobre edifica. Somos un edificio de Dios. Un edificio se empieza a construir con lo más importante, su fundamento, Cristo. Vivimos en una ciudad donde las casas grandes están siendo demolidas para luego levantar un edificio de varios pisos. Observamos una diversidad de maestros trabajando para hacerlo crecer. Esto ilustra lo que Pablo está enseñando. Debemos demoler nuestra vieja casa espiritual para dar lugar al edificio de Dios. Una segunda lección es que este edificio de Dios necesita crecimiento. Aquí hay lugar para diferentes obreros. En la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5 y versículo 11, dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. En Efesios, el capítulo 2, versículos 20 y 21, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, trabajemos en la construcción, trabajemos en el edificio de Dios. Se necesitan obreros. Tomemos nuestro lugar. Que el Señor les bendiga.